Bienvenidas y bienvenidos a Culturítica. Nuestro tema de hoy, la ciudadanía animalista. Nuestras invitadas: Beatriz Martínez, integrante del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal y participa también en el Seminario Permanente de Justicia, Filosofía y Derecho Animal. Hatzibe Minor. Ella es socióloga, feminista, maestra en filosofía y doctora en ciencias sociales. No te puedes perder, por supuesto, nuestra plática con Aristóteles y Platón. Ya vamos a empezar, no te vayas. Declaración Universal de los Derechos del Animal. Preámbulo. Considerando que todo animal posee derechos. Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo. Considerando también que el respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. Considerando que la educación implica enseñar desde la infancia a observar, comprender, respetar y amar a los animales. Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y la tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 2. Todo animal tiene derecho a ser respetado. El hombre, en tanto especie animal, no puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo 3. Ninguno será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo 4. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir en libertad en su propio ambiente natural terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Artículo 5. Todo animal perteneciente a una especie viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre es contraria a dicho derecho. Artículo 6. Todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a la longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Artículo 7. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Artículo 8. La experimentación animal que implique sufrimiento físico-psicológico es incompatible con los derechos del animal, ya se trate de experimentos médicos, científicos, comerciales o de cualquier otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas de experimentación deben ser utilizadas y desarrolladas. Artículo 9. Los animales criados para la alimentación deben ser nutridos, alojados, transportados y sacrificados sin causarles ni ansiedad ni dolor. Artículo 10. Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de animales y los espectáculos que sirvan de ellos son incompatibles con la dignidad del animal. Artículo 11. Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. Artículo 12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Artículo 13. Un animal muerto debe ser tratado con respeto. Las escenas violentas en las que haya víctimas animales deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, a no ser que su objetivo sea denunciar los atentados contra los derechos del animal. Artículo 14. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos del hombre. Beatriz Martínez, integrante del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal y participa también en el Seminario Permanente de Justicia, Filosofía y Derecho Animal.
Hola, soy Beatriz Eugenia Martínez Pineda, soy profesora de educación preescolar y soy integrante del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal. ¿Qué es el animalismo? ¿Es un movimiento por la abolición de toda la esfera de explotación y maltrato animal? ¿Es una ideología basada en el respeto a la vida animal? Bueno, pues el animalismo es una lucha social, ¿no? Que te va a garantizar y va a promover todos los intereses de los animales. Y también, pues sí, lo malo es que sí también tiene corrientes abolicionistas y corrientes bienestaristas. Pues en este sentido, pues también su ideología puede ser abolicionista y bienestarista. Por eso a veces yo prefiero el tema de activismo por los derechos de los animales, porque es más concreto y busca su total libertad de los animales, su dignidad, respetarlos como tal, como seres sintientes. Y yo, pues, desde que era niña, como que desarrollé esa empatía, esa sensibilidad de sentir que ellos sufren, que ellos sienten. Y yo siempre me preguntaba, ay, ¿por qué los pájaros están en la jaula si tienen alas? Siempre me preguntaba eso de niña, siempre. Pero qué bueno que pude estudiar y tener más conocimiento para poder argumentar en su defensa. ¿El animalismo es antiespecista? Platícanos más de la lucha animalista. Bueno, pues voy a ahondar un poquito más sobre lo del especismo. El concepto de especismo fue acuñado por primera vez por el británico Richard Ryder en 1970, en los 70, esos años. Y el concepto de violencia especista por la psicóloga social Romina Kachanovsky. Entonces, el especismo prácticamente es la discriminación hacia otros seres, hacia otras especies, por considerarlas inferiores. Lo mismo el antropocentrismo. El antropocentrismo se centra en la creencia de sentirnos superiores sobre los demás animales. Es como un paralelo a androcentrismo, que es la superioridad del hombre hacia las mujeres, como el etnocentrismo, que es la creencia de superioridad de una etnia sobre otra o de una raza sobre otra, o como la heterocentrismo, que busca en la heterosexualidad sea una norma, y todos los que se salen de esa norma ya son excluidos socialmente y discriminados. Entonces, como tal, se busca erradicar el antropocentrismo y el especismo, porque eso es la raíz de la violencia. El discriminar a otros porque creernos superiores, porque él está más arriba, tú más abajo, él está en medio. No, aquí no hay niveles, aquí todos son iguales. No podemos sentirnos, por ejemplo, superiores a un niño que tiene síndrome de Down, ¿verdad que no? Solamente porque no tiene la capacidad cognitiva que nosotros tenemos, o sentirnos superiores a un bebé que aún no ha desarrollado esa inteligencia. No podemos sentirnos superiores, exactamente con lo mismo con los animales. No porque tengan diferentes características y se crea que no razonan y se crea que no tienen conciencia, sí tienen conciencia. De hecho, hay una declaración de conciencia en Cambridge que fue en el 2012 por varios especialistas, varios psicólogos, neurobiólogos, neurofármacos, de varias especialidades, declarando que los animales tienen un sistema nervioso central, pero aunque no lo tuvieran, tienen los sustratos necesarios para tener conciencia y para tener experiencias de sí mismos y saber lo que pasa a su alrededor. En la actualidad se habla de dos corrientes del animalismo, el movimiento de liberación animal que aspira al fin radical de la esclavitud animal por parte del hombre y la bienestarista que centra sus objetivos en actuaciones concretas con la intención de producir beneficios a corto plazo en los animales. Coméntanos estas dos corrientes. Pues la corriente del liberalismo es el Peter Singer escribió un libro sobre eso, ¿no? Sobre la liberación animal en el año de 1975. Y él explica claramente que él se opone a toda explotación, a la esclavitud, a los circos, a los zoológicos, a los espectáculos con animales, al consumo de animales.
En la posición bienestarista, los bienestaristas buscan darles un poco de más bienestar, pero seguirlos esclavizando. Tenerlos en jaulas, pero darles mejor comida, pero seguirlos esclavizando. Y obviamente pues yo estoy por la liberación animal, o sea, es obvio por ellos. El movimiento pro derecho de los animales tuvo su auge en la década de los 70. Fue precisamente en el año 1977 que se promulgó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Háblanos sobre los derechos de los animales. Ajá, sí, de hecho se han burlado de mí en la universidad, porque bueno, yo estoy estudiando, ya dije, ay, pues no importa que esté grande, pero yo quiero estudiar Derecho para poder entender un poco más, porque me he metido a algunos seminarios de justicia y derecho animal, y hay cosas que todavía no capto, pero dije, bueno, ya cuando entre a la universidad, pues voy a captar todos esos términos de la abogacía. Y los mismos maestros se han burlado de mí y me dicen, ¿a poco se van a casar dos gallos? Es que no han entendido lo que es el derecho animal. O sea, el derecho animal es su derecho a su vida y a su existencia y a ser tratados con dignidad. Obviamente no van a ser los mismos derechos de la especie humana, son diferentes, van a ser totalmente diferentes. Entonces no tienen por qué burlarse de ti, ¿no? O sea, si los maestros o te dicen, porque no hay como una comprensión. Entonces, en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, pues fue aprobada por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, por la Educación, Ciencia y Cultura, y también por la Organización de las Naciones Unidas, fue aprobada. Y en México, pues, no se aplica. Al subirla, a lo mejor puede ser que esté suscrito, porque la ha subido el Gobierno de México, la ha subido la Secretaría del Medio Ambiente de México, la ha subido Profepa. Entonces yo creo que sí está suscrito, pero no la aplica. No la aplica. Hay muchos artículos que no los aplica. Por ejemplo, la tauromaquia, que es un espectáculo. Hay uno de los artículos dice que tú no puedes divertirte, tener entretenimiento a través de los animales. Y pues ese es en el artículo 10 de la declaración. No puedes tener divertirte por los animales, ¿no? Divertirte y causarles un sufrimiento. Y sin embargo, México es uno de los 8 países que todavía está la corrida de toros y debe erradicarse. Y muchos puntos que están en la declaración no se llevan a cabo. Por ejemplo, a lo mejor alguno que otro punto, por ejemplo, los animales de trabajo, que también se me hace un punto bienestarista, ¿no? Los animales de trabajo deben tener un descanso, tal vez ahí lo marca la ley, o también que ya no haya experimentación, pues ya no hay experimentación en los cosméticos, no hay. Y tampoco hay experimentación los estudiantes que están estudiando medicina, tampoco lo utilizan. Ya en otras experimentaciones sí lo hacen. No obstante que México se encuentra en el tercer lugar de maltrato animal, tráfico y comercio ilegal, la Constitución política no reconoce a los animales como seres sintientes, sujetos de derechos como a la vida, al respeto, la libertad, alimentación y a no ser violentados, mientras que las leyes secundarias sobre los animales solo prevén el trato que se les debe otorgar. ¿Qué opinas? Bueno, desgraciadamente en la Constitución política del federal, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no se contemplan a los animales como seres sintientes. Pero en la local de la Ciudad de México ya se consideran como seres sintientes. Tienen derecho a la protección, hay obligaciones jurídicas hacia ellos y es un deber ético protegerlos. Y su tutela es de responsabilidad común. También, asimismo, la Suprema Corte de Justicia, en el amparo 163/2018, reconoce la protección de los animales respecto al derecho fundamental del medio ambiente. Eso es algo bien importante, que la Suprema Corte haya reconocido esa protección de los derechos fundamentales a un medio ambiente sano. ¿Hay un movimiento animalista en México o más bien es mascotista? No, sí existe un movimiento animalista, pero antes de hablar de que sí existe,
La palabra mascota es como muy especista, es un término muy especista, porque la palabra mascota viene de Francia y significa objeto o figurilla de la buena suerte. Entonces nosotros evitamos decir mascotas. Son animales ni siquiera de compañía, son animales en compañía o pertenecen a nuestra familia, que es la familia multiespecie, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo familia multiespecie, tengo perros, tengo gatos y tengo hijos. Entonces sí tengo una familia multiespecie. Entonces evito esa palabra. Entonces, pero sí hay un movimiento animalista. Hay quienes sí se inclinan un poco más por los perros y los gatos. Se diversifican. Otros se inclinan por todos los animales, por la tauromaquia. Pero como son tantos movimientos, que pues es imposible abarcar todos los animales. Pero en sí, pues todo se lucha por el mismo fin, por los derechos de los animales. ¿Consideras que en nuestro país existe una ciudadanía animalista que lucha por los derechos de los animales o es una concepción liberacionista o bienestarista? Así se lucha por los animales, claro que sí se lucha. Y hay organizaciones y activismo que luchan por los derechos de los animales. Claro, todos buscan ese fin de apoyarlos y participa la ciudadanía porque aunque son organizaciones, juntan la gente, se reúnen con otro tipo de gentes para que sea más la protesta o la marcha sea de más miembros. Entonces sí hay una participación. Cuando los convocamos, sí hay una participación. ¿La causa animalista es prioridad en las agendas de los partidos políticos y del gobierno? No, desafortunadamente no. Los partidos políticos no se preocupan ni se ocupan de este tema. Pero sí se preocupan en el tema cuando están en campaña y quieren recaudar más votos. Entonces sí se preocupan y te bajan el cielo, el mar y las estrellas de su apoyo, pero ya cuando llegan al puesto que ellos quieren, se olvidan del tema, desafortunadamente. Eres integrante del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal. Platícanos sobre tu hacer animalista, sus logros y sus retos. Somos una asociación pro vida y que defiende el derecho animal. Se promovió el maltrato animal al Código Penal y también fue la primera asociación que logra castigar el delito de maltrato animal. Eso fue en diciembre del 2013. El entonces juzgado octavo de delitos no graves fue el caso de Mimi, de una perrita pastor belga, que su dueño la apuñaló. Y sí se logró llevarlo a proceso. Le dieron 9 meses de prisión y una multa de 25,000 pesos. Fue el primer caso, gracias a nuestra asociación. Y también fuimos los primeros en promover el hospital médico veterinario, así como también Ágata, fuimos los primeros. Queríamos hacer, en lugar de una agenda, una institución, pero pues no se logró y se hizo una agenda. Y también impulsamos, pues sí, también nosotros impulsamos el maltrato animal en la Constitución, que fue el artículo 13b del que acabo de mencionar, de que los animales deben considerarse como seres sintientes. Eso también nosotros estuvimos ahí y gritando y promoviendo, y en las leyes el presidente de FRECDA. También ahorita actualmente tenemos acciones legales con el mercado de Sonora. De hecho, ya se ganó un amparo de que no se deben de vender animales vivos en el mercado de Sonora. Ya todo se ganó. Sin embargo, no se ha aplicado la ley, no sé por qué. No la han aplicado, nos dan prórrogas, no que en unos cuantos meses y se cumplen los meses, no que va otros meses y no se ha cumplido. Y los animales siguen enjaulados, sufriendo y no tienen agua, no tienen comida y están todos apretados, hacinados en jaulas. ¿Cómo construir una ciudadanía animalista participativa y democrática? ¿Qué propones? Primero que todo, iniciar en la educación, abarcar todas las etapas de la educación, inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación media, media superior, abarcar todas esas etapas, porque de ahí inicia
el que uno desarrolle en los alumnos la empatía y la sensibilidad hacia otras especies, que vean que el ser humano no es el todopoderoso ni el centro del universo, sino el planeta es de todos. Todos coexistimos en un mismo planeta, entonces debemos de respetar. De hecho, a nosotros también nos importa de que los animales estén bien, porque todo es un sistema, una cadena que nos va a ayudar, ¿no? Sin las abejas no se van a polinizar las flores y no va a haber plantas, no va a haber frutos. Los pajaritos también polinizan y ponen su semillita en otro lado. Entonces todos necesitamos de todos, todo es un conjunto. Entonces enseñarle al pequeño a ver eso, ¿no? De que, y iniciarlo también en la alimentación, en un cambio de alimentación. Muchos dicen, no, es que las proteínas son muy importantes, y realmente no son tan importantes las proteínas. Sí son importantes, pero las proteínas se convierten en aminoácidos. Las vacas que comen o el ganado que come pastito, pues lo ingiere y está comiendo aminoácidos y están muy nutridas. Por ejemplo, yo he tomado, pues no consumo carne y no consumo leche, no consumo producto animal. Sin embargo, estoy bien, no tengo ni triglicéridos, ni tengo colesterol, ni tengo anemia. O sea, lo he probado en mí, ¿no? Y no tengo esas enfermedades. Entonces, desde pequeños, iniciarlos poco a poquito, porque es un adoctrinamiento que ha sido de años y de siglos. Entonces, no puedes quitar de facto todo eso. Pero sí podemos empezar poco a poco en eso, con la alimentación, que coma más verduras, más frutos, más semillas, tubérculos, y el deporte, el ejercicio. Así los iniciamos al veganismo y también iniciarlos a la empatía hacia otros seres que también sienten igual que ellos, que también sufren. ¿Qué pasó, mi teacher? ¿Cómo andamos? Mira, pruebe estos tacos, están riquísimos, están bien buenos, teacher, pruébelos de verdad. No, Aristóteles, ya ni la friegas, ¿no ves que yo soy vegetariano? Yo ya me pedí mi ensalada. Uno no es ninguno, pruébese uno. No, vete para allá. Riquísimos. No. Pruébelos, ande. No, Satanás, quítame la tentación de aquí. Ay, como si no te hubiera visto allá en la feria de Texcoco. Bien que te enjamban los de barbacoa, según tú en secreto. Calla, no te va a oír Pitágoras. Y me cuelga, o sus pitagóricos me graban y me suben a Facebook, Twitter, ni TikTok, me lo cancelan, ese Pitágoras es un loco. Todo lo que el hombre hace a los animales regresa de nuevo a él. Quien corta con un cuchillo la garganta de un buey y permanece sordo ante los bramidos de temor, quien es capaz de matar impávido a un atemorizado cabrito y se come al pájaro, el que él mismo ha alimentado, cuán lejos está del crimen un hombre así. No, canijo, ese Pitágoras es un animalista radical. Es un subversivo, no inventes. Creo que está impulsando el movimiento de liberación animal, el Pitágoras, sí. Creo que ya me acordé. Fíjate tú, fíjate nomás. El otro día me enteré, este es chisme, que le pidió a los diputados y senadores que no comieran seres vivos. Fíjate de dónde, bueno, ¿qué piensa ese Pitágoras? Ah, chismecito. Porque si ellos quieren ser justos, pues no pueden cometer ninguna injusticia con los animales, ¿o no crees, teacher? Ay, pero ¿qué te extraña? Si Pitágoras le pedía a sus discípulos no comer carne de ningún animal, como tú comprenderás, ni vestir de lana, ni participar en sacrificios animales, ni hacer tratos con carniceros o cazadores. Bueno, a ellos sí les puede exigir que sean veganos porque creen en su filosofía animalista pitagórica. Pero eso de que la profesemos todos está muy cañón. ¿Dónde queda el respeto de las demás ideas? No, hombre, ese Pitágoras es un ultra. Pues dirás misa, pero el animalismo pitagórico ha influido a muchos políticos como el que tú ya sabes quién, y a filósofos como yo. ¿Animalismo pitagórico? El animalismo es el movimiento en defensa de los derechos de los animales, por lo que se considera a la comunidad pitagórica como uno de los antecedentes del movimiento actual de liberación animal o movimiento animalista y antiespecista. Gracias, producción. Pitágoras no comía carne porque consideraba un crimen el sacrificio animal. Creía que los humanos y los animales poseían el mismo tipo de alma por si no hablas inglés. Pero también era un gran liberador, porque iba a los mercados y compraba animales para ponerlos en libertad. Pero ahora, lo cual ya no tiene que hacer porque la ley
protege y prohíbe la venta de animales vivos en tianguis y mercados. Pues eso dile a los comerciantes del mercado de Sonora, siguen vendiendo animales vivos. Bueno, eso me dijeron unos pitagóricos de la alcaldía Bici. ¿Bici? ¿Qué es eso? La Venustiano Carranza. Es que no estoy a la moda con tus términos de chavo. Pues sí es cierto lo que te dijeron, no dudes ver al rato al Pitágoras manifestándose en el mercado de Sonora, haciendo sus plantones como ya sabrás quién. Pero dime, discípulo, ¿quién te pasó el chismecito de que el Pitágoras le dijo a los legisladores que no comieran carne? No vaya a ser un fake news como aquel que un día tiene COVID y al otro ya se le quitó. Me lo dijo el chismoso de Jámblico, el discípulo de Porfirio, a quien se le reconoce como un expositor de la filosofía del vegetarianismo, como puede verse en su tratado de la abstinencia. Pero la razón de no comer carne no es solo por respetar la vida de los animales, como pregona el Pitágoras. También es por la salud. Mídete, chécate, muévete. Plutarco, ¿el tú crees? Que estudió en la academia que fundé en Atenas. ¿Atenas? ¿Atenas cuándo? Atenas como 2000 años atrás. Considera que el comer carne no es solo contraria a la naturaleza de los puercos. ¿Cuáles puercos? ¡Me traicionó la comida! ¿Cuáles puercos? ¡Me traicionó! ¿Sabes cómo si tragas Trajiste Ay, la Peter, tentación. No, si nada más eres puro hipocresía tú. No, trajiste la tentación. Eres la hipocresía ante mí. andando en el metro. Sino también por saciedad y hartura, pues la alimentación del cuerpo afecta la calidad del alma. Qué bonito habla usted, maestro, de verdad. Hatzibe Minor. Ella es socióloga, feminista, maestra en filosofía y doctora en ciencias sociales. La violencia ejercida en animales es tomada como indicador de violencia realizada en las personas, dado que, según indican los expertos, aquellos que abusan de los animales son hasta 5 veces más propensos a cometer violencia contra las personas. ¿El maltrato animal es la antesala de la violencia intrafamiliar? Mira, son dos fenómenos que se dan de manera simultánea, sobre todo en países como el nuestro, el maltrato a los animales y la violencia, más que de intrafamiliar, familiar, ¿no? Puede haber casos en los que haya maltrato a los animales y que sea perpetrado por hombres, ¿no? Pero también puede ser por mujeres y por niños. Digamos que los animales están como siempre ya en una condición como de seres vulnerables, dependientes todo el tiempo y expuestos a cualquier tipo de trato. Ahora, que esto pueda ser la antesala, puede ser que sí, pero también puede ser que no, o sea, no encuentro realmente un vínculo de causa-efecto entre uno y otro. Sin embargo, ciertamente cuando nosotros, por ejemplo, formamos a los niños, a los infantes en el respeto a los animales, también estamos promoviendo ciertos deberes, digamos, valores que pueden ser practicados después con los seres humanos, que es, digamos, a lo que le llamaban los filósofos en la modernidad, deberes indirectos, ¿no? O sea, tú promueves deberes de compasión, de cuidado, de protección con los animales y digamos que el día de mañana ese niño no va a ser violento con sus congéneres. Puede ser que sí lo sea, sin embargo es importante que los formemos en el respeto a los seres vivos, no es como parte fundamental de su educación. Ahora, insisto, puede ser, fíjate que el FBI en 2015 incorporó como delito grave el maltrato a los animales y ahí es donde, de acuerdo a ciertos estudios, se decía que podía ser la antesala justamente de otros delitos, por ejemplo, la violencia de género, la violencia familiar, pero también otros tantos delitos, ¿no? Entonces, digamos que sí, es una manera como de domeñar a las pasiones, no esas que traemos de pronto agresivas, violentas, para poder formar hombres buenos, hombres formados en la compasión, en el cuidado, en la gratitud, que no solamente sea con los animales, sino que esto se genere con tus congéneres, pues. Considerar a la mujer y a una mascota como objetos y no como seres vivos sujetos de derechos es una de las principales causas de la violencia de género y contra los animales. Son dos temas distintos, o sea, como en la pregunta anterior, tanto el maltrato animal como la violencia familiar son dos fenómenos que de pronto confluyen y de pronto no.
¿no? Lo mismo en el caso de mujeres y animales. Digamos que el comparativo de pronto puede ser un poco molesto para ciertas personas, ¿no? A estas a las que se les denomina personas especistas, ¿no? Porque ¿cómo vas a comparar a un ser humano con un animal? Pero digamos que en términos, si los podemos separar un poco, ¿no? Y considerando a ambos como objeto, la mujer en la sociedad tradicional, y que esta aún hoy permanece vigente en nuestro país, ¿no? Esta mentalidad tradicional en donde la mujer es vista como un objeto, no es propiamente un sujeto, un individuo. Entonces creo que en esa dirección se ha ido el movimiento feminista de nuestros tiempos, sobre todo, insisto, en países como el nuestro, en donde choca la incorporación de la mujer a la esfera laboral, la posibilidad de autodeterminarte, ¿no? De ser independiente, de ser sujeto, de ser individuo, choca con la mentalidad tradicional de los hombres, una sociedad patriarcal que considera que la mujer es un objeto de su pertenencia, no solo sexual, sino la mujer que se va a dedicar a la casa, la mujer que va a cuidar a los hijos, etcétera. Entonces, esta forma choca evidentemente y genera, por supuesto, casos de violencia de género. Es una, digamos, de las causas. Y por eso cuando nosotros vemos estadísticas, la mayoría de los intentos de feminicidio o de feminicidio se da por la pareja sentimental. Entonces esto habría que llamarnos mucho la atención, ¿no? En el caso de los animales, pues es un tema pues distinto, ¿no? Digamos que los animales, si bien les va, son considerados que en una sociedad como la nuestra son objeto, son una cosa inanimada, no algo que nos siente, y por eso justamente este uso que se le da de lo compro en Navidad, se lo das al hijito, el hijito se aburre, el perrito rompe cosas y al rato ese perrito va a ser abandonado en la azotea o va a formar parte de todos los animales que coexisten en la calle, ¿no? Sí, por supuesto tiene que ver en el considerar como objeto tanto a la mujer en una sociedad tradicional que choca con los valores actuales de una mujer individuo, sujeto, que se pueda autodeterminar, como con el caso de los animales, igual considerados como un objeto desechable, ¿no? Creo que el movimiento animalista justamente va en ese camino y el movimiento feminista también va por su lado, digámoslo así, para ubicar a la mujer como individuo, como sujeto, ¿no? Y en el caso de los animales como seres sintientes, que merecen por lo menos un trato digno, no ser objeto de malos tratos, ¿no? Creo que esa es, digamos, como en términos una especie de comparativa podemos tratar el tema. Los maltratadores de animales son más proclives a violentar integrantes de sus familias, parejas sentimentales, hijas e hijos y personas adultas mayores. Según estudios del destacado psiquiatra Alian R. Feltius, un niño que crece rodeado de agresión contra cualquier ser vivo tiene más probabilidad de violar, abusar, matar a seres humanos cuando sea adulto. ¿El movimiento feminista para la atención y prevención de la violencia de género va de la mano con el animalismo? No, son dos temas, son dos movimientos que caminan cada uno tienen cada uno su dirección, digámoslo así, ¿no? El movimiento feminista tiene sus raíces, digamos, en lo que te comentaba hace rato, ¿no? En esta lucha que ha encabezado la mujer desde hace ya un buen rato, de tener primero derechos políticos y civiles, ¿no? La mujer no tiene tanto que puede votar, principios del siglo XX, en México mitad del siglo XX, etcétera, ¿no? O sea, es una lucha que tiene como su cauce. El animalismo totalmente distinto, ¿no? Pueden confluir quizá, pero tanto ahí sería más bien como de aquellos ciudadanos que se identifican, digamos, con la lucha feminista y que de pronto también se identifican con la lucha animalista, pero además, ojo, porque dentro del feminismo hay un montón de vertientes también, y dentro del animalismo vamos a encontrar otro montón de vertientes, ¿no? Tanto en el plano filosófico propiamente como en el plano de las prácticas ético-políticas, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, ser feminista, pero no ser animalista, o, por ejemplo, ser feminista, pero ser dentro del animalismo de aquellos que se identifican con el bienestarismo, ¿no? Que buscan mejorar las condiciones de vida de los animales no humanos ahí donde se les utiliza, o abolicionista porque quiero erradicar todo uso de los animales, todo tipo de tradiciones, costumbres y demás en las que se utilice seres vivos. Entonces sí son como dos movimientos muy distintos, pero desde el plano del ciudadano pues sí puede identificarse con uno, con otro, con ambos, o incluso, por ejemplo, ahora es feminismo, animalismo, ecologismo, digamos que son las ideologías
ideas que configuran el mundo posmoderno de nuestros días. Entonces, pues sí, de pronto quizá ahí lo que podríamos ver es la condición, digamos, de vulnerabilidad que tiene tanto la mujer como en el caso los animales. Sin embargo, sí hay una diferencia que me parece importante, porque la mujer en tanto ser humano, en tanto ser de razón, con capacidad de conciencia y autoconciencia, puede hacer uso de sus derechos, puede descifrar una lógica de violencia y salir de ella, puede buscar ayuda, puede unirse, por ejemplo, con otras mujeres y luchar por más derechos, etc. El animal no. El animal siempre está en una condición de, le llama un autor que se llama Albert McIntyre, le llama animales dependientes. El animal siempre está en condición de dependiente, no permanente, no sale de esa condición y no puede hacer valer sus derechos. Entonces, cuando tú ves digamos, que no hay como una balanza así, entonces dices, no, claro, es que la lucha animalista es como... es una lucha genuina en la que no te mueve más que el ser dependiente, no el ser que depende de nosotros, porque la feminista yo me puedo beneficiar de esos derechos en tanto mujer, pero del animalista no, es como de una naturaleza muchísimo más genuina, ¿no? En el plano ético, en el plano moral. El movimiento animalista fundamenta su lucha por los derechos de los animales en base a que estos son seres sintientes. ¿Qué opinas? Bueno, sí, no, del hecho de que sientan, por supuesto, ¿no? Digamos que en el plano de la ética animal, los filósofos, por lo menos de los años 70 para acá, empezaron a echar mano para fundamentar los derechos de los animales, de las investigaciones científicas, ¿no? Que ya te van diciendo cómo está, por ejemplo, desarrollado el sistema nervioso central. Algunos animales lo tienen tan desarrollado como el nuestro, que es el caso de los mamíferos y las aves, ¿no? Las investigaciones han ido más allá y dicen, bueno, además de ese sistema nervioso central, tienen un sistema límbico, que es lo que les permite tener emociones, ¿no? Y otros animales que quizá no tengan el sistema nervioso central tan potente como el nuestro, como los mamíferos y las aves, pero que también tienen esa capacidad de sentir. Entonces, digamos que, claro, se van nutriendo, digámoslo así, de las investigaciones. Ahora, cuando revisas, digamos, los filósofos de la antigüedad, te das cuenta que estas investigaciones son necesarias para fundamentarlo, ¿no? Para tener, digamos, como base para aquellos que te dicen, no, el animal no siente. Sí, mira, acá está esta investigación que se realizó con estos animales y nos dice tal y tal cosa. Pero si nosotros volteamos la mirada a los filósofos de la antigüedad, nos vamos a dar cuenta que desde entonces, con la simple observación, se podían dar cuenta de que los animales eran capaces de sentir dolor y placer. Y fíjate, por ejemplo, algunos de ellos ya habían establecido algunos deberes respecto de los animales, Plutarco y Porfirio, pero mucho antes Aristóteles, que fue, podríamos considerarlo el primer biólogo, sin que existiera en aquel entonces la biología, escribió muchos textos dedicados específicamente a los seres vivos, a los animales y a las plantas, y dentro de estos, como en tanto animales, al humano, ¿no? El humano, por supuesto, siempre estaba puesto, digamos, hasta arriba, porque el animal, en tanto ser con logos, pues se distingue de los demás seres vivos. Sin embargo, se daba cuenta, e insisto, nada más con pura observación, de cómo eran capaces los animales, incluso de demostrar sentimientos como la compasión, por ejemplo, en los delfines. Cuando lees un extracto, ¿no? de cómo veía los delfines y de cómo un delfín ayuda a otro delfincito a llegar a la orilla y demás, descrito por el propio Aristóteles, dices, claro, es necesario que nosotros les mostremos investigaciones realizadas sobre lo que ahora se le llama sintiencia de los animales, o basta nada más con la observación. Yo digo que basta con la observación, porque nosotros sí somos como seres humanos capaces de darnos cuenta de que el otro, el animal, está sufriendo, está padeciendo, y que quizás ese sufrimiento que está teniendo no habría tenido lugar si no es porque uno, el hombre, se lo ha ocasionado. Y es ahí en donde nos ubicamos en el plano propiamente del ámbito de la ética, ¿no? Cómo tratar a los animales, cómo es justo darles, cómo tratarlos, qué deberes tenemos respecto de ellos y cómo no debemos hacerlo. Entonces creo que sí es importante
promover, digámoslo así, esta idea de que los animales sienten, porque está arraigado aún hoy en muchas partes de nuestro país la idea de que no sienten los animales. Y de pronto se mezcla esta especie pues de ignorancia respecto de los seres vivos con creencias religiosas y demás, y tenemos por ejemplo casos como hace ya tiempo una lechuza, no sé si supiste que la golpearon y demás, la agarraron en Chiapas porque pensaron que era una bruja. Entonces cuando se mezcla la ignorancia con ese tipo de casos, no de creencias de hace ya mucho tiempo, podemos tener casos de maltrato y de crueldad animal bastante graves, exacto. ¿En qué consiste una ética animalista? Bueno, primero la ética es una parte de la filosofía, ¿no? De pronto en el lenguaje ordinario se confunden ética y moral, e incluso de pronto se usan como sinónimos y no son lo mismo. La ética es parte de la filosofía y tiene como objeto de reflexión justamente lo moral, es decir, las costumbres y tradiciones de un pueblo, ¿no? Estas costumbres y tradiciones constantemente están pasando, digamos, está el hombre reflexionando sobre ellas y estamos continuando con algunas y dejando de lado otras. Entonces, digamos que la ética animalista o ética animal sería justamente esa parte de la ética, como parte de la filosofía, que toma como objeto de reflexión la relación del hombre con los animales. Y a partir de ahí establece ciertos deberes respecto de ellos, cómo debemos tratarlos, cómo no debemos conducirnos con ellos, ¿no? Algunos filósofos han establecido deberes en relación con todos los animales, ¿no? Es decir, toman como criterio suficiente para considerar moralmente a un ser vivo la capacidad de sufrir. Otros parten de ahí, pero establecen ciertos deberes dependiendo de la relación que establezcamos con ciertos animales. Entonces, por ejemplo, hay una autora, Ursula Wolf, que dice, esta sí, compartimos esta parte que es el ser viviente, ¿no? el ser una criatura viviente, pero no es suficiente. Habría que pensar cómo nos relacionamos, por ejemplo, con los animales compañeros, que serían los perritos y los gatitos, y qué deberes tendríamos que asumir respecto de ellos. Por ejemplo, lo primero, la prohibición de su maltrato, y después esto implicaría también su cuidado, su alimentación, su salud, etc. La otra relación que establece la autora es los animales útiles. ¿Cuál es nuestra relación con los animales que utilizamos como herramienta de trabajo, como alimento, que es un tema de pronto escabroso para algunos animalistas, sobre todo cuando son veganos, ¿no? Y los animales que son utilizados en la experimentación científica? ¿Cuáles son los deberes que podemos tener respecto de ellos? Ahí empezamos a toparnos con ciertos límites, ¿no? Porque el hecho de que tú dejes de consumir productos de origen animal que te conviertas, por ejemplo, en vegano o vegetariano, no tiene ningún impacto en la producción cárnica. Sin embargo, tu conciencia moral está tranquila. Y la moral atiende a eso, ¿no? Al individuo en tanto agente moral. Y luego los animales en la naturaleza. Y dices, ¿qué deberes tenemos, no, dadas las condiciones actuales de desastre ecológico, respecto de los animales en la naturaleza? Y ya es otro campo también de reflexión, que ya de pronto dentro de la ética animal no siempre se contempla, pero que algunos autores sí también lo incluyen dentro, digamos, de esta reflexión de relación del hombre con los animales y los tipos de relación que hay entre ellos, y después, pues, qué deberes tenemos con cada uno de estos grupos, ¿no? ¿Consideras que hay una cultura animalista? ¿En qué nivel se encuentra? Digamos que de manera superficial podemos decir que sí, que ha aumentado un cierto interés por el respeto por los animales, especialmente con los gatos y los perritos, que son con los que de pronto convivimos de manera directa, ¿no? Que son nuestros, que son los compañeros, los animales compañeros. Te puedes mover en ciertas colonias y dices, sí, claro, ha aumentado muchísimo la conciencia animalista. Y si te metes a las redes sociales y en tu pequeña burbuja virtual, dices, sí, ¿no? Ha aumentado esta conciencia de que el animalito merece respeto. Ya cuando te metes propiamente, y otro dato, fíjate que acabo de entrar a la PAOT para ver las denuncias ciudadanas, y resulta que en los últimos años empieza a aumentar considerablemente la denuncia del maltrato animal. En lo que va de 2023, más del 50% de las denuncias son de maltrato animal.
frente, por ejemplo, a que cortaron el árbol del vecino, el ruido, ya sabes, no todo lo que se denuncia en la PAOT. Entonces dices, wow, sí, está aumentando, no hay una ciudadanía animalista que está creciendo, sobre todo en las urbes, ¿no? Respecto del cuidado de los animales. Cuando te vas a otros datos, resulta que el INEGI, por ejemplo, en estimaciones, considera que de los animales, de los perros y los gatos que existen en nuestro país, el 70% de ellos se encuentra en condición de calle. Eso quiere decir que el 30%, solamente el 30%, tiene una casa. Y habría que ver las condiciones en las que vive ese 30% de los animales, ¿no? Porque cuando me metí a las denuncias, a las resoluciones por parte de la PAOT, de los casos de maltrato denunciados, pues veías las fotos y dices, es que como esto la PAOT dijo que sí había condiciones de bienestar animal, cuando evidentemente es una casa sumamente, pues, marginal, digámoslo así, los animales están atados, con un techito improvisado, etcétera. Y dices, híjole, ¿en qué condiciones realmente están? Eso por un lado. Por el otro, de los refugios, por lo menos de las que tienen este tipo de refugios para animales, dicen, es que antes nuestra tarea era conseguirle casita a los criollitos. Hoy tenemos perritos de raza. Y aumenta el número de perritos de raza que llegan a los refugios. Y en las calles hoy no nada más vemos los tradicionales perritos criollitos que tienen vidas miserables en las calles de nuestro país, ¿no? Sino también perritos de raza husky, perritos pug, perritos, o sea, vemos que por un lado, de manera superficial, insisto, ha crecido la conciencia o la ciudadanía animalista como lo mencionas, pero por el otro, la cruda realidad es que no lo es así, es una conciencia light, digamos, ligerita, que se manifiesta justamente el incremento de venta de alimento para perritos. Las grandes empresas se han hecho multimillonarias con la venta de alimento para perritos, con todos los articulitos para perritos. Claro, mientras me dure el gusto de tener al perrito. Cuando ya no lo quiera, entonces va a formar parte de los perritos en situación de calle. Entonces sí es un tema como muy complejo que se da mucho en nuestro país. Creo que hace falta todavía muchísimas cosas, ¿no? Campañas de prevención en las que se promueva una tenencia responsable, en las que los dueños no solamente sean como conscientes de lo que implica tener un animalito, ¿no? Y estamos hablando nada más del tema de perros y gatos, ¿no? Hay otro tema que es el de los animales para consumo humano criados en granjas industriales, que es un tema que es espeluznante, ¿no? Pero digamos que sí, podríamos decir que sí, pero ya cuando nos metemos más a fondo nos podemos dar cuenta de que aún falta muchísimo en nuestro país. ¿Qué políticas públicas propones para impulsar los derechos de los animales? Creo que las campañas son importantes, ¿no? Campañas de esterilización, campañas de vacunación, que se hacen, pero realmente son marginales, ¿no? En la educación, por ejemplo, por parte de los programas educativos, pues se tienen que incorporar el respeto tanto a toda vida, a la vida de los animales como a la naturaleza. Eso también como que poco a poco se ha ido incorporando, ¿no? Las penas deben ser muchísimo más duras cuando una persona maltrate a un animal y debe hacerse valer el derecho. O sea, creo que si no vivimos en un estado de derecho, ¿no? En donde no hay justicia, pues de nada sirve tener leyes de protección a los animales si no se hacen valer estas, ¿no? México es de los países que tiene un marco legislativo bastante amplio y bastante o sea, que abarca bastantes ámbitos. Fíjate, están las leyes de protección a los animales, ¿no? En el ámbito de la sanidad, por ejemplo, también tenemos para el sacrificio de los animales en las granjas. En la parte de la experimentación científica también están normas que regulan el uso de los animales. Ahora, se hacen valer estas normas, estas leyes. Ese es el problema quizá más importante de nuestro país, que no hay propiamente justicia. Si no la hay para el ser humano, imagínate para los animales. Entonces creo que esa es una parte como súper importante. Ahora, en cuanto a campañas, pues también campañas, te comentaba hace ratito, campañas de prevención, digamos,
que promuevan, digamos, la tenencia responsable, todo lo que implica tener un animal de compañía, que no nada más es los cuidados, sino también implica la comida, por lo tanto es un gasto, que implica el veterinario. Entonces, cuando ya empiezas a sacar la cuenta de cuánto me va a salir tener un perrito, entonces quizá ya la empiezo a pensar más. Y luego también la venta de animales, es que la venta de perritos es terrible, y más o menos ahí también ya hay, en materia legislativa también se han ido prohibiendo. Por ejemplo, no se puede vender perritos en la vía pública, pero aún tenemos perritos que se venden en las tiendas, ¿no? O en los criaderos. Entonces tenemos algunos puntos que hay que ir como abarcando, y pues híjole, es que es pues poco a poco complicado en un país como el nuestro. Creo que todavía le falta mucho para tener como una relación de un trato digno respecto de los animales con los que convivimos de manera directa, porque nada más estamos pensando en el perrito y el gatito, ¿no? Ya otra cosa pasa con otro tipo de animalitos en nuestro país. Bueno, mis redes sociales, en Facebook estoy como Hatsibe Minor, en Instagram como Hats, junto Minor, y Twitter no tengo. Y bueno, no, pues más bien agradecer la invitación y que se traten este tipo de temas, ¿no? Que a pesar de que es poco el tiempo que tenemos para dialogar, me parece que es súper importante hablar de los animales, porque no todos los partidos políticos están abiertos para este tipo de programas y de temas, ¿no? De pronto nada más son ciertos temas y no propiamente hablar, por ejemplo, de los perros, de los gatos, de los animales con los que convivimos y demás. Entonces creo que esto es simplemente agradecerle al partido la invitación y que esté promoviendo la conciencia animalista.